Apreciados hermanos, amigos que sintonizan este programa, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, a este bosquejo y resumen de la lección de la escuela sabática. Esta semana estudiamos la lección número 7, una lección con lecciones prácticas. Ahora en Efesios 4, lecciones prácticas que son útiles y que son necesarias para la vida saludable del creyente y, por supuesto, para el conjunto de creyentes que forman la iglesia. Esta lección, que lleva de título El cuerpo unificado de Cristo, en esta lección el autor de estas lecciones nos presenta tres temas que son importantes subrayar y tal vez serían los temas para desarrollar en tu lección, en tu clase de escuela sabática este próximo sábado. Tres lecciones importantes, tres puntos de la lección importantes. Algunos de ellos tal vez no son nuevos conceptos, ¿no? Pero tenemos que darles el giro que el autor le da justo para eso, para la edificación de la iglesia, que a través de esta carta del apóstol Pablo estamos viéndola y aplicándola en los tiempos en los que vivimos. Así que los tres temas que esta semana tratamos de nuestra lección son el tema de la unidad. Ese es un asunto muy importante. La unidad de la iglesia, los dones que Dios le da a la iglesia y, por supuesto, la edificación de la misma iglesia. Por eso hemos señalado en ocasiones anteriores y en un post mandado a través de la red social del Facebook en mi página de En Busca de la Excelencia, la importancia de lo que la lección llama el versículo de memoria. Porque es justamente en ese versículo de esta semana en el que se centra nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Y claro, no nos quedamos ahí, nos extendemos en la parte, en la primera parte del capítulo 4, que es la segunda sección de la carta de Pablo a los Efesios. Y entonces ubicamos estos temas que el autor subraya de una manera marcada y dándole importancia a cada uno de ellos. El primero de ellos es el tema de los dones. Los dones. En nuestra lección se hace una muy leve alusión al registro de Hechos capítulo 2, en donde de una manera grande, superlativa, vemos el trabajo, la obra del Espíritu Santo en su iglesia, dirigiéndola y edificándole a través del derramamiento del Espíritu Santo y dándole dones a su iglesia. En este caso particular de Hechos 2, el don de lenguas. El don de lenguas.
Es importante también aquí subrayar el hecho de que el apóstol Pablo toma esta imagen de lo que registró el rey David en el Salmo número 68, aludiendo a la ascensión de Cristo, a su glorificación, y también dándole y señalándole el punto culminante de esa ascensión con el derramamiento del Espíritu Santo para su iglesia, dándole dones. Así lo presenta el libro de los Salmos. Ahora, hay que señalar aquí, hermanos, que los dones los da Dios, y también ya lo posteé en un espacio ahí en la página de Facebook. Los dones los da Dios, y lo subrayo no porque sea un asunto nuevo ni estemos descubriendo nada, no, lo subrayo porque a veces se nos olvida que estos dones espirituales, no, para ello no hay que hacer una solicitud. Usted y yo no llenamos ninguna solicitud para pedir que se nos den estos dones. Los dones, querido hermano, los da Dios. Los da Dios. Y aquí habría que subrayar tal vez un asunto que resulta ilustrador y resulta también iluminador de un asunto. Uno de esos dones que se menciona ahí en Efesios 4 es el don de los pastores maestros. Pastores y maestros. No son dos, es uno nada más. Uno de los puntos claves en la selección de los ministros para la Iglesia Adventista del Séptimo Día es cómo, cuándo, en qué ocasión y cuál fue el punto exacto cuando Dios te llamó al ministerio. Porque el ministerio no es una carrera, queridos hermanos. El ministerio o el pastorado, para no confundirlos, el pastorado no es una carrera, es un ministerio, es un don. Y ese don lo da Dios. Él es el que lo da, Él es el que llama. Y por supuesto, Él es el que habilita. Por eso subrayo esto en esta parte de la lección. Porque los dones de los cuales habla Pablo aquí no son dones exclusivos para un grupo especial o selecto en el sentido amplio de la palabra. Claro, los que Dios llama y los que Dios selecciona, pues son eso, justamente, ¿no? Son, como dice Pedro en otro pasaje, son su especial tesoro, por supuesto. Pero algunos han confundido o quedan con la idea de que estos dones son solamente para ciertos y los catalogan como una pirámide de mando o de autoridad, que no tienen nada de eso en nuestra lección. Esos dones Dios los da a todos, específicamente a los que Él quiere, y Él es el que los llama para ello, hermanos. Ahora, estos dones, este regalo de Dios, en este regalo Dios muestra su amor, su misericordia y su intención con la iglesia. Dios no quiere o no abandona a su iglesia a su suerte, porque le da herramientas justamente para que pueda salir adelante. Y las dos razones de los dones que nos presenta el autor y el apóstol Pablo en su carta son una de esas evidencias del amor y del cuidado de Dios para la misma iglesia. Una es para la perfección y la edificación de los santos, dice el apóstol, y la segunda es para llegar a la unidad. Segundo tema,
de nuestra lección de esta semana, el tema de la unidad. El Espíritu Santo, señala el autor de la lección, es el agente promotor de la unidad. Puse yo por allí también en otro post que la unidad no es el resultado de estrategias. Claro que no. Por supuesto, algunas estrategias contribuyen para algo. Por ejemplo, la estrategia de tener una reunión de comida cada una vez al mes en la iglesia, pues es una buena estrategia. Pero esa estrategia no es la que da la unidad a la iglesia. Quedarse a comer, hermanos, no en el sentido amplio del concepto, no es lo que crea unidad en la iglesia. El Espíritu Santo es el que crea la unidad de la iglesia. Y el último asunto que trataremos en esta mañana o que señalaremos es justamente que tiene que ver con ese asunto. Es el Espíritu Santo, dice el autor de nuestra lección, el agente promotor de la unidad. Y esa unidad, hermanos, del Espíritu Santo, no es una tarea externa, dice el autor, sino que debe ser una evidencia interna de las virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en la vida del creyente, la vida del creyente. Así es de que el apóstol Pablo, como lo señala también el autor, señala varios de esos unos para volver a señalar la importancia de esa unidad que debe de verse en la iglesia, ¿no? Me gusta todos los unos que presenta Pablo porque no son solamente para remarcar un asunto particular de que solamente hay uno, ¿no? En el sentido amplio de esa palabra, sino para remarcar el asunto de la unidad, ¿no? Dice él, el apóstol ahí en el capítulo 4, que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Qué extraordinarios conceptos para dejar claros en la mente de todos nosotros. Y finalmente en esta parte el autor señala el asunto del andar del cristiano, es decir, de cómo vive el cristiano. Y lo presenta como que debe ser la vida del cristiano una evidencia de la unidad que el Espíritu Santo conduce en su vida, caracterizado por tres asuntos: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y el último punto de nuestra lección, hermanos, de esta semana, señala el asunto de la edificación y la perfección. Aunque el tema no es la perfección, no estamos discutiendo qué tan perfectos vamos a ser o si vamos a ser perfectos completamente o no, libres de pecado o no. Ese es un tema que se ha estado discutiendo por mucho tiempo y cada quien tiene su propia posición y aquí no la vamos a discutir. El asunto está que la edificación de la iglesia se evidencia mejor, dice el autor de la lección, de mejor manera en la unidad que prevalece en ella. Ese es un asunto muy importante. Y entonces el apóstol Pablo señala que la iglesia corre peligros de no vivir en unidad y menciona tres aspectos que es importante que tú en tu clase los puedas ampliar. El asunto de la inmadurez de la niñez, él habla de eso, como lo dice el autor, habla de los peligros en alta mar, lo que sucede en alta mar, y también presenta las estafas de personas astutas que desvían y que desvirtúan la unidad que debería de manifestarse en la vida de la iglesia, hermanos. Así es de que estos tres puntos son los que esta semana debes de señalar en tu iglesia: los dones, la unidad y la edificación de la misma iglesia. Y yo termino con este asunto, no a manera de conclusión, sino a manera de apertura para que
los comentarios tuyos en clase puedan enriquecerse más y tú de aquí entonces tengas el tiempo necesario para poner tus argumentos en claro. Y te recuerdo, hermanos, que unidad no es uniformidad. Medítalo, analízalo, saca tus conclusiones, compártelo con tu maestro, compártelo con tu clase y enriquece tu vida a través de este estudio completo, amplio, bien discutido y llegado a conclusiones prácticas en tu vida, en tu clase, en tu iglesia. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio para seguir estudiando nuestras lecciones de la escuela sabática. Que Dios te bendiga.